Muy bien, amados hermanos. Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 2. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, amados hermanos, creo que este tema del uso del velo en las mujeres en el culto público de adoración es un tema tal vez que está tomando relevancia en la actualidad. No es un tema nuevo, sino que está tomando relevancia, que es diferente, dado que este distintivo en el culto, este uso distintivo en el culto público siempre se ha usado en la historia de la iglesia. Ahora, antes de hablar un poco de historia, tenemos que hablar de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en este capítulo 11, ¿no? Entendiendo en primer lugar la epístola. La diferencia entre la epístola y una carta es que la epístola va dirigido a un grupo de personas y el género literario que maneja la epístola es un poco más amplio de lo que puede manejar una carta. Entonces, debemos entender la estructura epistolar. Al entender la estructura epistolar, si partimos de la lectura en el capítulo 11, debemos saber qué temas están en medio de este tema que la Reina Valera llama el atavío de las mujeres. En primer lugar, pues tenemos que este tema del atavío de las mujeres o del uso del velo en el culto público es un tema que sigue el hilo de una corrección. Esto es una epístola correctiva. El apóstol Pablo comienza, de hecho, esta epístola, la primera epístola de los Corintios, es una carta de respuesta a, a una información que llega al apóstol Pablo por la familia de Cloé. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, aparentemente la familia de Cloé le escribió al apóstol Pablo una serie de circunstancias irregulares que están pasando dentro de la iglesia local de Corintios. Eh, y no es tan siquiera por una ausencia de liderazgo, porque en la iglesia de Corintios, de hecho, pasaron por allí el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, por allí pasó también Apolos, y de hecho esa es la discusión, que hubo una fragmentación dentro de varios grupos, algunos pensando que era mejor expositor o mejor pastor Pedro, otros seguían por Pablo, otros seguían por Apolos,
Y entonces en este hilo de ideas, el apóstol Pablo comienza a corregir, a corregir varias circunstancias, no solamente con esas facciones que hay dentro de la iglesia local, sino con varias circunstancias irregulares. Por eso es un hilo de ideas de corrección. Pero el apóstol Pablo, de una manera muy pastoral, comienza a corregir de manera positiva y luego de manera negativa. O por lo menos a alabar lo que están haciendo bien y a corregir lo deficiente. Entonces, ese es el hilo de ideas, ¿sí? Y cuando llegamos nosotros al capítulo 11, el apóstol Pablo todavía sigue corrigiendo. Aún sigue corrigiendo, pero usando el mismo método. Le alabo esto, le corrijo esto. Esto lo señalo, está correctamente, esto está de manera equivocada. Y llegamos al capítulo 11 y nos damos cuenta que el apóstol Pablo viene corrigiendo asuntos con respecto a la comunión. Y cuando hablamos de la comunión como tal, de la comunión ligada con los sacramentos, lo que son la cena del Señor y el bautismo, la comunión tiene que ver estrictamente con un asunto que se tiene que resolver en la iglesia local de los Corintios. De hecho, el capítulo 10 comienza el apóstol Pablo eh, a dar estas instrucciones apostólicas, lo que él llama instrucciones apostólicas, y a corregir el tema de la idolatría, pero la idolatría no como un elemento ajeno a la comunión, no como un elemento aislado, sino anclado a la comunión. Es decir, que es un tema de culto, es un tema de culto público. Y en ese hilo de corrección, en esa misma temática, el apóstol Pablo continúa, aborda el tema del atavío de las mujeres y continúa en el versículo 11 abordando la institución de la cena del Señor, que es otro elemento que tiene que corregir allí algo que estaban tomando la cena del Señor indignamente. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo mantiene el mismo hilo correctivo. De hecho, el capítulo 11, versículo 12, el apóstol Pablo comienza diciendo, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Sí, comienza alabando la retórica que les estoy diciendo a ustedes. Uno positivo, uno negativo. Esto está bien, esto está mal. Pero entonces, cuando llega el tema del sacramento de la cena del Señor, versículo 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hermenéuticamente, interpretamos que está hablando de un mismo tema, señalado un mismo grupo. Lo que está en la mente del apóstol Pablo es resolver asuntos dentro del culto público. Eso para que lo tengan en cuenta en cuanto a la estructura epistolar, ¿no? Ahora, como decía, estos temas son instrucciones apostólicas. De hecho, él mismo lo dice. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entregar las instrucciones. Instrucciones se pueden interpretar esa palabra paradosis. Se puede interpretar como doctrina, como enseñanza, como tradición oral. De hecho, la palabra paradosis es la que se usaba para tradición oral. Ahora, no necesariamente tiene que ser dicha instrucción inspirada por Dios. La palabra paradosis podía ser inspirada por Dios como en este capítulo, o podía ser también como por instrucción humana. Lo cierto es que la forma como lo estructura el apóstol Pablo aquí nos da a entender de que dicha instrucción es una instrucción inspirada por Dios. Porque de hecho en todo el capítulo, en toda la epístola, manteniendo el hilo, el apóstol Pablo habla de manera plural. Es decir, esta instrucción no es mía solamente, o sea, no es mi sola opinión, no es mi idea, no es algo que se me está ocurriendo en este momento, sino que dichas instrucciones son instrucciones apostólicas, así como lo hace en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por tradición oral o por carta nuestra.
Recuerden que estas epístolas, todas las epístolas enviadas a la iglesia local, eran epístolas compartidas, compartidas. De hecho, cuando ustedes estudian el contexto geográfico de las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta de que las 7 iglesias posee históricamente un recorrido postal. Son conocidas porque, de hecho, uno de los recorridos más reconocidos en los primeros siglos de la iglesia es el recorrido de la iglesia Asia Menor, porque las cartas llegaban directamente y eran rotadas, rotadas. Es decir, que lo que Pablo está corrigiendo acá es un tema no solamente local, es también un espejo para las otras iglesias. Y cuando habla de instrucciones en este momento, al hacerlo como un presbiterio, al hacerlo como un gobierno de ancianos, que es de la misma forma como el apóstol Pablo comienza hablando en toda la epístola de la primera de Corintios hasta la actualidad, Pablo no lo está hablando por sí solo, sino que lo habla todos los apóstoles. Es decir, como el asunto de los hermanos que se estaba debatiendo era el problema de las facciones dentro de la iglesia local, era que quién era mejor, si Cefas, Pedro, Apolos o Pablo. Pablo les dice: esto lo que les estoy escribiendo no lo pienso yo solo, también lo piensa Cefas, Apolos y yo, y los demás apóstoles también. No es un asunto que a mí se me ha ocurrido, sino es un tema eclesiástico. Y esto se debe a que las instrucciones apostólicas no están sujetas a contextos culturales, sino que se anclan o se desarrollan en una doctrina primaria. Atención con esto. Las instrucciones apostólicas no se sujetan a contextos culturales, sino que se anclan o se desarrollan en una doctrina primaria, en una doctrina neurálgica. Vamos a ver cuál es la doctrina neurálgica del capítulo 11. Entonces, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la doctrina neurálgica. Pablo está desarrollando la Trinidad de manera económica. Económica, no ontológica. Diferencia entre economía y ontología. Economía, la Trinidad participa en el conjunto de su decreto o de sus decretos. Es decir, la Trinidad puede participar en los sacramentos, la Trinidad puede participar en la salvación, la Trinidad puede participar en la comunión de la iglesia. Eso es economía, pero cada uno de ellos trabaja en roles, trabaja en roles. Eso es economía. De manera ontológica, trabajan según su origen. Les hago una diferencia. Aquí está de manera ontológica, en el versículo 3 está de manera económica, perdón. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo se posiciona por encima como superior del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, el varón superior a la mujer, no porque sea más que la mujer, sino porque es el rol establecido en una sujeción voluntaria. Y Dios la cabeza de Cristo. Si es preciso de ti, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no. No es que Cristo no tuviese voluntad, sino que voluntariamente su voluntad la ancla a la de Dios. De la misma forma, la mujer no es que no tenga voluntad, sino que su voluntad camina en un mismo dial a la del varón. Es una sujeción económica. A diferencia de otros textos que más bien nos muestran una especie de sujeción ontológica, por lo menos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Las razones que da el apóstol Pablo aquí son un tanto distintas a las que da en a los Corintios capítulo 11. Primera Timoteo capítulo 2,
versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense que Pablo muestra la doctrina neurálgica. Ahí de entrada. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es el asunto, la base teológica del apóstol Pablo para interpretar Génesis capítulo 3? O sea, para llegar a esta aplicación específicamente, ¿qué hace el apóstol Pablo? Se va de una manera ontológica a Génesis y dice, bueno, el varón fue creado primero que la mujer. Esa es la primera razón teológica. Dios pensó en un gobierno y ese gobierno, la cabeza de ese gobierno local debe ser el hombre. Cristo, cabeza del hombre. Dios de Cristo. Entonces está hablando de una manera económica, pero lo aplica de una manera ontológica, porque da una razón, o sea, da una razón de que el hombre fue creado primero que la mujer, y esa sería la primera razón, y la segunda razón sería, y que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esos son los dos puntos principales por los cuales el apóstol Pablo da estas aplicaciones dentro de la iglesia local. Entonces, la manera como el apóstol Pablo aborda la sujeción de la mujer en estos dos capítulos son dos maneras distintas. Primera de Timoteo capítulo 2, en una aplicación ontológica. Primera Corintios capítulo 11, una aplicación económica. No obstante, si hace el apóstol Pablo una diferencia bastante marcada, que lo aplica de manera ontológica en esta de Primera de Timoteo capítulo 2, pero su base es económica. Cuando nosotros comenzamos a leer desde el versículo 5 en 1 Timoteo capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la base económica. Manifiesta la doctrina central y en base a la doctrina central desarrolla la aplicación para la iglesia. Entonces, des en cuenta que esto no puede ser por causa de un contexto cultural, porque hay una doctrina como base, una doctrina neurálgica. Si nosotros decimos que esto, lo que el apóstol Pablo está desarrollando y aplicando a la iglesia acá, hermenéuticamente, tendríamos que decir que dicha ontología o dicha economía es interpretada en base a un contexto cultural también, negando así los concilios, concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, para de Ok, hasta este momento quiero saber si claro con lo que voy explicando. Si tienen alguna pregunta en este momento, aprovechen y denla. Recuerden que hasta ahorita estamos desarrollando la estructura epistolar. Entonces, pastor, lo primero que nosotros podríamos aclarar en cuanto a a esta porción es que el apóstol Pablo está argumentando eh, a través precisamente de una doctrina que tiene que ver con el ser mismo del hombre, no de la cultura, sino de cómo Dios constituye al hombre desde un principio, al ser humano. Y a Sí. partir de ahí construye lo que viene hablando aquí. Sí, es que no solamente una doctrina, no solamente Pablo está aquí abordando esto de manera antropológica,
Pablo está manifestando una realidad antropológica o una realidad en cuanto al hombre para expresar una realidad divina respecto a Dios, con respecto a su ser. Si usted niega esta realidad antropológica o humana, va a tener problemas con la Santísima Trinidad y le garantizo que va a caer en alguna herejía. Ese es el asunto. El apóstol Pablo no simplemente está colocando esto como porque le gusta ver a la mujer con velo. No, hay una base teológica, hay una base bíblica por la cual en nosotros como matrimonio, nosotros como pareja, nosotros como iglesia, tenemos un vínculo místico con la Trinidad. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia para santificarla. Ese vínculo no es que estamos ligados literalmente a Él como que nosotros fuésemos dioses, pero sí nos manifiesta a nosotros de que a través de nuestros hogares, a través de cómo nosotros nos relacionamos como pareja, entendemos una realidad de la Trinidad, la sujeción voluntaria de Cristo a el Padre. Entonces de allí entendemos la doble naturaleza de Cristo. Entonces allí entendemos la distinción entre las tres personas de la Trinidad y así seguimos en el hilo de la Trinidad. Es decir, Pablo no está aislando estos dos temas, ni antropológico ni con respecto a la Trinidad, sino que el apóstol Pablo comienza hablando de esta economía, ¿no? Esta es una instrucción y esta instrucción me lleva a esta doctrina. Es decir, la base para yo poder aplicar esto es una realidad divina. Es una realidad económica, como en el versículo 3. Pero volvamos a 1 Corintios capítulo 11, porque dice el apóstol Pablo, todo varón que ora, versículo 4, todo varón que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Afrentar es ser rebelde a su cabeza, rebelde contra su cabeza. Y ahorita no vamos a atender este versículo 4 porque el apóstol Pablo mismo da la razón por la cual el varón no puede cubrirse la cabeza más adelante. Entonces no caigamos todavía aquí. Dejemos que el mismo contexto nos hable acerca de por qué razón el varón no puede cubrirse la cabeza y la mujer sí tiene que cubrirse. Estamos hablando de cubiertas, ¿no? Entonces, todo varón que ahora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, rebelde contra su cabeza. Pero toda mujer, versículo 5, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, para este asunto de que la mujer se cubra el cabello o se rape, aparentemente hay tres interpretaciones históricas. Hay una de Barnes que dice que creo que es la más popular de todas, pero es la que menos base histórica tiene, que dice que las prostitutas del templo de la diosa Diana se rapaban el cabello, entonces era muy común de que así como una prostituta no tenía sujeción, no tenía marido, se les hacía fácil infiltrarse a la iglesia de los Corintios y tener relaciones sexuales con los hermanos dentro de la iglesia local. Entonces ese mismo distintivo, y ojo que esto no es que lo esté diciendo yo, no, es un contexto histórico que según lo que estamos leyendo en este capítulo 11, tiene bastante sentido, pero como les voy diciendo, no es que tenga tampoco una base histórica basta, pero lo que intenta apuntar esta interpretación es que de la misma forma, el mismo comportamiento que tuvieron las prostitutas en el templo de la diosa Diana, es el mismo comportamiento que tiene una mujer que no se sujeta a su marido, o de un cristiano que no se sujeta a Cristo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo en el capítulo 10 compara la idolatría con el juntarse con rameras. Si lo asentamos hermenéuticamente en la base del contexto anterior, tiene muchísima fuerza a nivel de hermenéutica, porque Pablo viene siguiendo ese hilo. De hecho, Pablo usa una doble metáfora al usar palabras como fornicación e idolatría.
Usa la misma base que usaron los profetas en el Antiguo Testamento. No solamente idolatría con con la aplicación de que la idolatría, de rendir culto a un dios falso o de rendir culto a un ídolo, sino que también era idolatría o fornicación el hecho de que usted tuviese o se adheriese a una falsa doctrina o o que tuviese prácticas pecaminosas aun cuando confesase usted que estaba sujeto a la ley de Dios o se confesase como cristiano. Entonces da esa doble aplicación y tiene sentido. Tiene sentido llegar a este capítulo 11 y decir que la mujer que se rapa, si le da vergüenza, entonces ¿por qué le tiene que dar vergüenza usar el velo en el culto público? Y eso sería un asunto bastante confrontativo para las hermanas que dicen que el velo no le combina con los tacones o que qué sé yo. Tantas excusas que pueden haber en la actualidad, de que eso no está de moda, de que bueno, eso es lo que menos importancia debe darnos a nosotros como creyentes, hermanos. Si lo usan las demás iglesias o no lo usan las demás iglesias, si se ve bonito o no se ve bonito. Cuando usted llega a este punto de entender exegéticamente el pasaje, usted tiene dos opciones: obedece o declina, como toda doctrina central. Ese es otro asunto, doctrina central o doctrina secundaria. Hay algún argumento que dice eso, de hecho, de que el atavío de las mujeres es una doctrina secundaria. Ajá, pero hermenéuticamente usted lo revisa. Si usted afirma ese punto de que es una doctrina secundaria, tendrá que decir que la cena del Señor y la comunión, que es el contexto posterior y el contexto anterior, es una doctrina secundaria. Y si usted me dice que la cena del Señor y la comunión es una doctrina secundaria, querido compañero, revísese. Revísese porque no está bien. No obstante, sigamos entendiendo el pasaje. Afirmemos de que Barnes tiene la razón, digamos, tiene la razón con respecto a que la mujer se cortó que si le da vergüenza raparse como las prostitutas de los corintios, entonces que se cubra. Porque por esa razón, o que dicha señal, esa señal le permitirá a ella orar y profetizar en el culto público. Estamos hablando de temas de culto público. No significa de que la mujer va a cargar el velo, como hace el Islam, por todos lados. No estamos hablando de un tema de culto, de la misma forma como vamos a decir de que la cena del Señor se va a tomar todos los días. O sea, son temas tratados para momentos especiales, para momentos puntuales. Y si llegamos hasta el capítulo 16, estaríamos hablando hasta del día del Señor. Versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Aquí comienza a dar el argumento del versículo 4. Si el versículo 4 me dice a mí, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta o es rebelde con su cabeza, el versículo 7 me responde a mí, ¿por qué? Yo, ¿por qué el varón sí tiene que cubrirse? Bueno, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ese es el argumento que da el apóstol Pablo. Es decir, que el versículo 4 me pregunta y el versículo 7 me responde. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ok, entendamos la palabra gloria, que en el griego sería doxa, la manifestación de su poder y su deidad. ¿Qué significa gloria? La manifestación de su poder y su deidad, un concepto básico. Es decir, que la gloria del Señor no es solamente entender su todopoderío, sus atributos, sus cualidades, lo que Él puede hacer, sino también lo que Él ha creado. Entonces, cuando decimos de que el hombre es la gloria de Dios, está diciendo que Dios mismo se glorifica en lo que ha creado. El hombre no debe cubrir lo que Dios ha creado. Pero entonces, ¿por qué la mujer, en el versículo 7, pero la mujer dice que la mujer es gloria del varón? Por el mismo argumento que el apóstol Pablo da de manera ontológica en lo que acabamos de leer en 1 de Timoteo capítulo 2. Es una razón ontológica porque la mujer fue creada primero y el hombre después. El que se hizo la pregunta, pero no es bueno que el hombre esté solo, es porque la mujer fue creada con ese rol, con ese propósito. No es bueno que el hombre esté solo. Haré para ella ayuda idónea. Es la gloria del varón.
A través de ella nacemos, pero a través de nosotros y del Señor ella se forma. Es un argumento natural en cuanto a la creación. Y de hecho lo repite en el versículo 8, lo desarrolla el apóstol Pablo en el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es lo mismo que estoy diciendo, pero el apóstol lo dice con sus propias palabras. Que el argumento es simplemente ontológico porque el hombre fue creado primero, y por cuanto fue creado primero, él es la imagen de Dios, el representante de su creación, y la mujer es la representación del hombre en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a la economía de Dios, para que el hombre no estuviese solo. Entonces el apóstol Pablo lo aborda así, porque el varón no procede de la mujer ni la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa. Entonces, hay un elemento externo que apunta a un elemento interno. Y esto lo entendemos muy bien los presbiterianos. ¿Por qué? La teología del pacto nos habla de elementos externos, señales y sellos, que apuntan a elementos internos, espirituales. Y resulta que está hablando en el próximo tema de la Cena del Señor. Una señal y sello que apunta a la comunión de Dios, a la comunión como iglesia hacia Dios. Y de la misma forma, en el versículo 10 viene hablando de la comunión. Elementos externos son muy comunes en las Sagradas Escrituras y como mandatos a cumplir, como instrucción apostólica a cumplirse, para representar elementos internos. Y el apóstol Pablo por eso dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Cuando llegamos a este versículo 10, me confronta muchísimo. ¿En qué sentido me confronta? Porque Dios le ha proporcionado a la mujer cualidades que no tiene el hombre. ¿Cómo así? Cualidades que no tiene el hombre. Sí, le ha proporcionado a la mujer cualidades que no tiene el hombre. La mujer habla sin hablar y la mujer enseña con su conducta. Sin tanto. El hombre necesita expresarse, el hombre necesita hablar. La mujer habla sin hablar y enseña con su conducta. Y ese es el tema en el culto que el apóstol Pablo está abordando en el versículo 10. La razón por la cual la mujer debe tener, o la primera razón por la cual la mujer debe tener señal en su cabeza, es por causa de los ángeles. Pareciese que el apóstol Pablo aquí, estamos hablando de que hay ángeles reales en el culto, ¿no? Estamos hablando de eso, de que hay ángeles reales. El apóstol Pablo aquí no está hablando en metáfora. Esto es una epístola. El género epistolar se entiende de manera literal, aunque dentro de una epístola, como decía al principio, caben más metáforas u otros géneros literarios. En este momento no hay interpretación para otro género literario que sea metafórico o que sea un símil, ¿no? Es literal, por causa de los ángeles. Pablo está diciendo en pocas palabras que en el culto hay ángeles. La razón por la cual la mujer debe usar la señal de autoridad sobre su cabeza por la razón económica que leímos en el versículo 2, en el versículo 3, perdón. Que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, que la mujer con su sujeción enseña la realidad económica de la Santísima Trinidad y es admirada por los ángeles dicha sujeción. Y es admirada, y este no es el único texto que trata de definir algo así, ¿no? Este no es el único pasaje en la Biblia que podemos ver. Pues vemos que los ángeles, en primer lugar, en Job capítulo 38, versículo 4, ese texto nos puede ayudar con respecto a los ángeles, o aquel que ha estudiado angelología sabe que
los ángeles son mensajeros, emisarios de Dios, que los ángeles, muchos son destinados para determinado decreto de Dios. Y aquí en el capítulo 34, capítulo 38, perdón, 38, versículo 4. 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que en lo creado de manera terrenal, lo creado de manera visible por el Señor, como dicen en Colosenses capítulo 1, sea visible, sea invisible, los ángeles encuentran y glorifican a Dios, es decir, encuentran gloria a Dios. Y en dicha sujeción femenina, en dicha sujeción hacia el hombre, no solamente hay un orden, hay una glorificación hacia el Señor. Hay una glorificación hacia el Señor. Pero no obstante esto, hermanos, más allá de esto, podemos ver otros argumentos o otras razones, si lo hablamos de razones por la cual la mujer debe usar el velo en el culto público. Ya vimos que una razón económica, una razón de que los ángeles glorifican al Señor por causa de su creación, y la mujer muestra dicha sujeción a través de esto, de que algo externo representa algo interno, esa misma sujeción. Y de hecho esto lo dice el apóstol Pablo a partir del versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Continúan los asuntos económicos. Asuntos de orden. No es que la mujer sea inferior a, ese no es el tema acá, sino es el rol que cada uno debe cumplir en base al diseño de Dios. Entonces, en el versículo 13, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica, es decir, dentro de sí misma tiene su respuesta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No, no es propio. Ya estoy dando ya Pablo, cuando llega el versículo 13, Pablo ya está tomando como por sobresentado de que el argumento económico es suficiente. Si Cristo se sujeta a Dios, si el hombre se sujeta a Cristo, y si la mujer se sujeta al varón, ¿qué problema tiene la mujer de que use el velo como señal de esa sujeción? Y que manifieste de que reconoce ese llamamiento y esa autoridad, ese orden que Dios ha establecido desde el principio. La mujer lo manifiesta. O sea, que no estamos hablando de temas pentecostales, que usted habla, no, ve una hermana que usan velo y dice, no, mire, esa mujer sí está sujeta. Pero no sabes ni siquiera que está sujeta. No estoy sujeta a mi marido. Pero es que no es un argumento suficiente. ¿Por qué usted tiene que sujetarse a su marido? Bueno, porque es una realidad en cuanto a la Trinidad. Cristo se sujetó a, mi esposo se sujeta a, yo me sujeto a. Todos estamos sujetos a algo, a la máxima autoridad. Entonces Pablo dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No, no es propio. ¿Por qué no es propio? Y vuelve otra vez al argumento de la creación. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y cuando llegamos a este texto, que yo no sé por qué los pastores no usan este capítulo para enfrentarse a la ideología de género, enfrentarse al liberalismo teológico, para enfrentarse a este tema, porque es que aquí estamos hablando de que es diseño de Dios, de que es naturaleza de Dios, de que es antinatural, de que estos roles se distorsionen. Porque el apóstol Pablo, la naturaleza misma, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello.
Entonces viene la pregunta de los hermanos que usan el pelo largo, pero ¿hasta qué centímetro es largo? ¿Y cómo lo usaron los apóstoles? No, hermano, no estamos hablando de eso. Se está hablando de que si es hombre, el hombre apenas al verlo se nota. Y la mujer apenas al verla se nota. Sus vestimentas son distintas. Sus facciones son distintas. El hombre se reconoce por, la mujer por. Aún el cabello de la mujer es distinto. Y Pablo usa ese argumento porque es un argumento universal. La mujer ha tenido el cabello largo en todas las culturas, en todas las épocas, a toda la edad. Siempre la mujer ha tenido el cabello más largo, desde pequeño. Yo tengo una hija de 2 años y un niño de 4, y mi hija de 2 años tiene el cabello más largo que mi hijo. Eso es obvio, eso se ve a simple vista. Y esa es la naturaleza que el apóstol Pablo está hablando acá. ¿Cómo se distorsiona lo que ya ha sido creado así? Por eso dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, es honra. E implícitamente, así como los rasgos femeninos es honra para la mujer, implícitamente también los rasgos masculinos es un distintivo del hombre. Qué sé yo, la barba, el cuerpo, el vello, son distintivos de un hombre. La mujer, su cabello, su feminidad. Lo que está argumentando el apóstol Pablo acá. Pero entonces, por este fragmento es que niegan los liberales que no se debe usar el velo en el culto público, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Yo sé que este es el versículo que más tienen conflicto. Ahora, tienen conflicto cuando no se le hace la exégesis al texto, porque la palabra velo aquí que se usa no es la misma palabra velo que se usa en la anterioridad, en los otros versículos. Aquí la palabra velo es de hecho la palabra que se usa para manto o vestido, según el diccionario Vine. Y de hecho, en el Nuevo Testamento se usa en 2 ocasiones, nada más. Estamos hablando de un vestido. Se usa aquí y se usa en Hebreos capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver de qué habla Hebreos capítulo 1, versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está hablando de ropa externa, está hablando de una cubierta externa, pero no está hablando de la señal de autoridad en la cabeza. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acá de que por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello, no está diciendo el apóstol Pablo de que no usen velo. O sea, Pablo no va a dar una explicación durante 14 versículos, 2 argumentos, un argumento económico, 2 argumentos naturales para llegar al versículo 15 y decir no los hagan, no lo usen. Eso es una locura a nivel de interpretación. Pablo lo que dice aquí es que aún sin necesidad de que la mujer se vista como mujer, la mujer se nota que es mujer. Miren a los llamados transgénero. Y porque se operen igualito parecen hombres. Ni porque se operen parecen mujeres igual. La que es mujer, la que nació mujer sigue siendo mujer, el que nació hombre sigue siendo hombre. Biológicamente eso es obvio. Y es lo mismo que está acuñando aquí el apóstol Pablo, una realidad biológica. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Es decir, la mujer no necesita vestirse. No voy a hablar de necesidad. Voy a hablar de que la mujer, aunque se vista como un hombre, su rasgo de feminidad natural, su cabello, ya manifiesta de que fue creada como tal. Y cierra el apóstol Pablo con el versículo 16, que también contrarresta
el argumento histórico-cultural o el argumento liberal, porque ese argumento realmente surge del siglo X, final del siglo XVIII, principio del XIX, con el liberalismo teológico alemán, que dice que este pasaje solamente era para una iglesia local, contexto local, algo cultural, no era algo universal. Pero el detalle es que el versículo 16 nos dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere contradecir esto, si alguno quiere oponerse a esto, nosotros. Es decir, que cuando Pablo habla de manera plural, no solamente está hablando de las iglesias, sino de aquellos que entregaron las instrucciones, como comienza el versículo 2 y como comienza la carta desde el capítulo 1. Dicha instrucción apostólica viene acompañado no solamente con la autoridad que Dios le dio a ellos, sino que viene acompañado del testimonio de toda la Iglesia universal, de toda la Iglesia católica. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Yo creo que el versículo 16, no hay manera interpretativa que contrarreste que Pablo dice que el uso del velo era algo distintivo en las iglesias de Dios, y se refiere a todas. Porque ya dijimos que estas cartas las comparten todas las iglesias, ya hablamos del recorrido postal que hacían todas las iglesias de Asia Menor, ya hablamos de que esta instrucción es apostólica, ya hablamos de que por ser apostólica es inspirada por Dios, de que el argumento es económico, de que refleja la Santísima Trinidad, que refleja la sujeción en cuanto a la creación de Dios. Y yo no voy a llegar al versículo 15 a negar todo esto y decir, bueno, yo no lo voy a usar, porque no me gusta, porque no me parece, porque es un contexto local, no es universal, cuando el texto exegéticamente me dice lo contrario. Y que realmente, hermanos, como le decía hace un momento, ya para cerrar con un poquito de historia y para que ustedes puedan hacer sus preguntas, desde el siglo XVIII ocurrió algo bastante curioso con el descubrimiento del Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Las sociedades bíblicas británicas se unieron y lastimosamente, como crece el trigo, también crece cizaña. Muchos de ellos se corrompieron a nivel monetario y surgieron de allí, por diversas interpretaciones, surgieron diferentes sectas que conocemos actualmente como los adventistas, los testigos de Jehová, para de contar. Y con ello se le dio mayor impulso para América, interpretaciones de la Biblia liberales, pietistas, humanistas, ¿sí? Donde el centro es lo que el hombre prefería a lo que Dios mandaba. Y como esta, pues hay muchas más en las Sagradas Escrituras. Pero como estamos hablando de esta, digamos de que lo externo apunta siempre a lo interno. Se lo explico con esta pequeña historia. Unos hermanos estaban hablando precisamente de este tema. El hermano tenía una frutería y llega, el domingo habían hablado de este tema y la hermana se oponía rotundamente al uso del velo en el culto público. Y cuando se lo hace saber al hermano, el hermano le explica estos argumentos y le dice: hermana, pero es que si usted lo está haciendo, le falta sujeción, le falta obedecer al Señor, está demasiado claro el texto. Bueno, la discusión quedó por terminar. Entre eso, la hermana va a ir a hacer sus compras, va a la tienda y le dice al hermano, agarra, me da risa porque agarra unos plátanos maduros, cambures, no sé cómo le llaman allá, bananas, y le dice: mire, hermano, le explico. A Dios no le importa lo de afuera, sino lo de adentro, como esta banana. Yo la destapo y lo único que me voy a comer es lo de adentro, no lo de afuera. Y el hermano llega y le dice: mire, hermana, usted tiene toda la razón, pero para usted comerse una banana madura, usted tiene que verlo primero de afuera para comérselo de adentro. Para usted saber que esa banana
está madura, usted primero tiene que saber si es amarillo o es verde. De la misma forma, el uso del velo. Lo externo apunta a lo interno. Ahora sí, hermanos, los escucho a ustedes. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una, pastor. Sí, hermano Manuel. Em, sí, no, primero que nada, muchas gracias, pastor. Y me surgía la duda era al principio que, bueno, he leído algunos comentarios y demás, pero sí quería preguntarle, no quería irme con la duda de, bueno, viene al tema porque justamente está en el versículo, ¿no? Cuando se refiere a que la mujer ora o profetiza, ¿a qué se refiere exactamente el texto? Ahora, a orar y profetizar. La palabra para profetizar ahí es profeteus. Significa a orar públicamente o a profetizar públicamente con el velo. Aunque los distintivos de nuestra fe y aún en el orden del culto público de la Asamblea de Westminster no está permitida, exegéticamente este pasaje no le niega a la mujer que ore o profetice públicamente siempre que use la cubierta. De otra manera, hay otra interpretación que dice que en ese caso es permitirle a la mujer que esté dentro de la asamblea orando y profetizando, es decir, leyendo la Biblia. Claro, como con la Pero participación, digamos. con la participación, exacto. Pero no me dan los tiempos. No me dan los tiempos con respecto a esa interpretación. Prefiero ser sincero en la exégesis y no, este texto no le cohíbe a una mujer hacerlo públicamente. Hacerlo públicamente. Ojo, y atención con esto. Estamos hablando de lecturas bíblicas, no estamos hablando de predicar, no estamos hablando de enseñar. La palabra para predicar es didascalia, la palabra para enseñar es diferente a esta. Esta es profeteus, didascalia, didasco, con palabras distintas, tienen que ver con una figura de autoridad. Aquí no se está hablando de una figura de autoridad, de que la mujer, porque se le permite orar o profetizar en el culto público, adquiere o toma el rol de la figura de autoridad. Se le está permitiendo participar a la oración profetización. Profeteus es la profecía ya inspirada, ya plasmada, es decir, las Sagradas Escrituras. A eso simplemente. A eso simplemente. Si lo entendemos de esa manera, eh, sí podemos sujetarnos a una interpretación correcta bíblica y aparte de eso a los mismos distintivos de la fe. Vale, ¿Tenemos otra pastor, muchas pregunta? gracias. Perdón, sí le respondí, hermano Manuel. Sí, sí, claro, pastor. Muchas gracias. Total. Okay. Permiso, pastor. Dos preguntas, a ver si una de ellas más sencilla que la otra, creo. Uno, en todo momento cuando la mujer ora, eh, mm, y- y- en todo momento cuando ora, pero en cuáles contextos es indispensable el velo. Y más allá de eso, la mujer que está en sujeción debe se le eh, es útil que haga cuáles funciones dentro de la iglesia, ¿no? Porque sabemos que hay una serie de roles y funciones que son, básicamente roles masculinos. Que pudiera al menos mencionar el tema de los roles femeninos en la iglesia. Esa es la número dos y la número uno, repito, si el tema de que si cuando ora ha de usar el velo, ¿en qué momento? Porque, por ejemplo, en plena calle, muchas veces hombre o mujer puede estar orando y está en plenas actividades, tal vez no carga el velo consigo, etcétera, ¿no? Ese detalle, porque lo conversaba aquí con mi esposa también. Gracias. Sí, hermano, por eso se llama el uso del velo en el culto público, porque es en el culto público donde se usa. Es una señal externa que da evidencia a los demás, a sus propios hermanos,
a sus propios hermanos, las razones por las cuales lo usa. No lo va a usar en el culto familiar, no lo va a usar, no está obligada, perdón, no está obligada, tampoco que si lo usa en el culto familiar esté mal, pero no está obligada a diferencia de en el culto público, porque en el mandato expresamente es en el culto público, así como la cena del Señor es en el culto público y no es privativa, no es algo privado, sino es al culto público lo que se está refiriendo. Y en cuanto a roles que debe ejercer la mujer en el culto público, me imagino, porque si estamos hablando en tema del culto público, imagino roles en el culto público, hermano Héctor. Sí, justamente porque hay casos, y en particular lo hemos conversado mi esposa y yo, que por cierto se le acaba de caer la conexión, eh, en donde si estamos haciendo un estudio en casa, llámese estudio como tal o culto familiar, etcétera, debería utilizarse el velo. Ella es gustosa de hacerlo, pero no es obligatorio, o sí, es la pregunta. No, no, hermano, ya lo dije que no. En el culto familiar y ella privada con Dios no está obligada a hacerlo. El texto, el tema, el contexto viene hablando de culto público, así como la cena del Señor, así como la comunión, así como los sacramentos son públicos, externos que apuntan a algo interno. Sí, hermano, ¿sí me Excelente, sí. expliqué? Perfectamente. Está muy bien. Como le digo, yo ahorita cualquier detalle se lo termino de comentar, pero es que ya se le cayó la conexión, ya la logró nuevamente. Gracias. Ok, mi hermano, está muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hermano Gerson. Sí, dos preguntas. Una, siguiendo el hilo de lo que venía comentando recién con el hermano Héctor. eh, si nosotros quisiéramos llevar o sea, si quisiéramos interpretar como llevando esta norma o este principio del culto público al culto familiar, eso nos comprometería, o sea, interpretar de esa manera nos comprometería a llevar también el tema de la cena al culto familiar y eso sería algo inapropiado, ¿no? O sea, Sí. ese es como el La- problema de la- esa la- clase de interpretación. sí, sí, hermano, es peligroso. Es peligroso que se interprete de esa manera, porque de hecho eso es lo que viene hablando el capítulo, a partir del versículo 17, cuando dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo. O sea, lo está alabando porque están haciendo bien lo del uso del velo, pero lo de la cena del Señor no. Lo de la cena del Señor no. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces ya hay una ¿cuál es el problema principal de la iglesia de Corintios? Que rompieron su comunión. Los sacramentos, tanto del bautismo como de la cena del Señor, apuntan a muchos elementos espirituales, no solamente a que estamos dentro del pacto, no solamente un nuevo nacimiento, no solamente tantas cosas, sino apuntan a la comunión que la iglesia mantiene con el Dios Trino. Apunta a que hay una comunión y que cualquier pecado que cualquiera de nosotros cometamos dentro de nuestras iglesias locales afectan a toda la iglesia local. El problema con la iglesia de Corintios y por el cual estaban tan desfragmentados porque se preocuparon por lo más tonto y dejaron pasar casos más gruesos. El contexto anterior a ellos se preocupaban por quién era mejor líder, pero no se preocupaban por la comunión, no se preocupaban por la idolatría, no se preocuparon por el caso del hijastro que tuvo relaciones sexuales con su madrastra, no se preocuparon por el caso del, del mal discernimiento de la cena del Señor, no se preocuparon por la cena la ofrenda a los pobres. Pare de contar, hermano. O sea, por eso digo que cuando la comunión se rompe, pecado tras pecado se va añadiendo. O sea, un pecado rompe la comunión y la comunión queda descabrejada. Y pecado tras pecado se va añadiendo después de esto, en un hilo de ideas. Por eso es que como creyentes, eh, si no
resolvemos los asuntos primero de la comunión, no podemos tan siquiera arreglar el resto de los pecados con nosotros. La comunión es algo extremadamente relevante, importantísimo, indispensable, vital para la iglesia. Si yo agarro y impongo dentro de mi hogar el uso del velo, según el contexto, sí, hermano, estaría también, mi esposa me podría preguntar, ok, entonces si hacemos esto, ¿por qué no hacemos esto otro también? Y tomaría yo algo ilícito. ¿Sí me explica, hermano Gerson? Queda totalmente claro, pastor. Em, la pregunta que quería hacer es en cuanto al versículo 7, cuando menciona que, bueno, el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Em, Alguien podría preguntar, se le podría venir en mente, ¿no? Cuando en Génesis capítulo 1 se dice que cuando él crea al hombre, varón y hembra los crea a imagen de Dios, los crean ambos. Entonces, Sí, ¿cómo? 1:27. Exacto. Entonces, ¿cómo es que se concilian, ¿no? Estas dos ideas? Porque pareciera, o podría dar la sensación a alguien de que aquí Pablo está como contradiciendo lo que se menciona en Génesis. No, por eso que yo hablé de dos, por eso es que yo hablé de dos aplicaciones. ¿Recuerdan cuáles? Aplicación económica, aplicación ontológica. Aplicación económica me lleva a los roles. Aplicación ontológica me lleva al orden de la creación. Primero fue creado el varón, después fue creada la mujer. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está haciendo una pequeña aplicación ontológica de un elemento económico, como la Santísima Trinidad. Es decir, la sujeción, Dios mismo, el Dios Trino, la manifiesta así para que nosotros los hombres podamos imitar dicho orden de Dios. ¿Y por qué la mujer se sujeta al varón y por qué no el hombre a la mujer? Porque el hombre fue creado primero, la mujer después. Ese es el argumento, esa es la interpretación ontológica. Pero esa interpretación ontológica no puede ser aplicada con la Trinidad. Por eso se llama económica. Es decir, nosotros no podemos decir por qué Cristo se sujeta a Dios Padre y por qué el Padre no se sujeta a Cristo. No, porque los dos son coeternos. No, Cristo no fue creado, sino es coeterno con el Padre, con el Espíritu. Entonces, eso es económico. Nosotros aquí, ontológicos. Entonces podríamos decir que cuando en Génesis se dice que ambos son creados a imagen de Dios, está hablando en un sentido y aquí está hablando en De las otro sentido, cualidades claro, de las cualidades propias de Dios. Muchas del gracias, ser. pastor. Excelente, hermano. Muy bien, por aquí creo Ah, que el hermano había dejado una pregunta. sí, el hermano Daniel que tiene una pregunta, era por si acaso no lo había visto. Y una cuestión en cuanto a la grabación de este estudio para obtenerlo. Gracias. Pastor, Tengo una pregunta, dice el hermano Daniel. sí, si bien le parece, pastor, puedo compartirlo bueno, subirlo en mi cuenta personal de YouTube y los comparto a ustedes para que lo puedan tener. Sí, hermano, no hay ningún problema. Tengo una pregunta, dice el hermano Isaí. No puedo hablar. ¿Se debe estandarizar el tipo de velo? Estandarizar, me imagino. Ok, ok. Y cierto, gracias, hermano Daniel, por recordarme esto. Cuando hablamos de velo, de hecho, ni siquiera ni la palabra es velo, la palabra es cubierta para velo. La palabra no es velo, la palabra es cubierta. O sea, la idea es que la señal de sujeción, como dice el apóstol Pablo, sea algo que le cubra la cabeza. Ese es o sea, el principio, escuchen esto, el principio no es el velo, el principio es cubrirse la cabeza. El velo es una circunstancia. Al cambio, el cubrirse la cabeza sí es un elemento. Sí es como la mujer debe obedecer. Entonces se le puede cubrir la cabeza, hermana, con un gorro, con lo que sea. Esa es la idea. De hecho, las hermanas en Escocia de nuestra denominación no se cubren con velos, se cubren con estos gorros grandes.
Conozco hermanas más jóvenes, adolescentes, que se cubren con gorritos, no sé cómo lo llamarán en su país, pero estos gorritos que usan para el frío. No es necesario que sea algo anticuado, algo... Mi esposa sí usa velo de tela, mi esposa sí usa velo de tela, y la hermana Nogi también. Claro, ellas se lo combinan con elegancia, ¿no? Tienen unas combinaciones bastante femeninas, bastante hermosas, que en lo personal a mí me encanta. Pero no hay ningún problema porque usen un gorro, boina, como dice el hermano Isaí, o que use cualquier otro elemento que cubra la cabeza. No, por eso no hay ningún problema. El principio, como lo dije, es cubrirse la cabeza. Ok, para completar la idea del hermano Daniel, se debe estandarizar el tipo de velo, ya que luego se vuelve algo de objeto de moda, que si el bordado de florecitas o transparente plateado, y luego ya pasa un asunto de vanidad. En eso tiene también razón el hermano Daniel. También tiene razón el hermano Daniel. Pasa a ser un asunto de vanidad. Ahora, la vanidad es un pecado que está constante en el corazón de nosotros. La vanidad puede ser porque la mujer se vista mejor o porque la mujer se vista peor. La vanidad puede surgir en el corazón de una mujer que use un elemento que cubra su cabeza, que sea menos atractivo exteriormente que la que use una boina de florecitas, en este sentido. De que, bueno, mire, yo uso esta boina más menos atractiva porque conozco mejor la doctrina que mi hermana que usa la florecita. Ella lo hace por moda y yo no. Se puede convertir en ese elemento. Entonces, lo importante es que la mujer siempre recuerde, y que el marido, porque recuerde, si está casada, esto es un elemento de dos partes. Yo a mi esposa siempre le recuerdo la doctrina, el por qué está usando el velo y a quién está sujeta. Eso reduce esos niveles de vanidad, reduce esos niveles de vanidad. Y este tipo de conversatorios, hermano, siempre les está ayudando también a ellas, a nosotros, que debemos hacerlo. Es muy bueno esta idea que tuvieron ustedes de conversar sobre este tema. Pero sí, hay que cuidar los corazones aún en eso. Gracias, hermano Daniel, por el comentario. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, hermanos? ¿O ya está suficiente así? Quiero escuchar a las hermanas. No estamos en un culto, no estamos en... Esto es un conversatorio. Esto es un... Bueno, sí, yo di el estudio, pero ustedes tienen derecho a conversar. ¿Se les hace algo? Una pregunta, ustedes, ¿Cómo lo ven? está súper increíble el estudio y me nace esta pregunta, bueno, ya usted explicó y fue claro con decir de que solamente era en el culto público, pero por ejemplo, en las demás reuniones semanales que hace la iglesia, ¿qué sucede allí? ¿Es o no necesario usar el velo? Sí, todas las reuniones públicas son un culto público. Yo sé que el evangelicalismo nos defragmentó. Evangelicalismo me refiero a todo este movimiento de la iglesia contemporánea, a los 80 para acá, que empezaron a crear culto de jóvenes, culto de niños, culto de tal, servicio de tal, como si el culto fuese por edades o como si el servicio, porque el domingo es el día del Señor, es el culto del Señor y el miércoles es el culto a los adolescentes, no, o el culto a oración, no. Culto es culto. De hecho, la palabra culto lo dice, ¿no? Del latín cultus, agricultura. Vamos a sembrar al dueño del terreno, el propietario, que es a Dios. En toda reunión pública lo debe usar. Pública. En la privada, en la familiar no está obligada. ¿Sí me expliqué, hermana? Sí, hermano, totalmente. Excelente.
Hermanos, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, hermano. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, yo congrego una iglesia que, bueno, no suscribe a esto, tiene bastante influencia de otros lados, pero ¿cómo podría yo como creyente a poder de pronto implementar o ayudar con este asunto? En el caso de que, por ejemplo, no sé, tuviera una novia, por ejemplo, y en mi iglesia pues no se cree este asunto, ¿cómo podría tener el cuidado debido para de pronto enseñar este asunto? Ujú. Perdón, hermano, no sé qué pasó, se cayó la llamada. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, hermano? Sí, ¿sí me escucha? Sí, ahorita lo escucho mejor, de hecho. Ok. Yo decía que, por ejemplo, yo congrego una iglesia donde no suscribe a este asunto, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podría de pronto, en el caso de que, no sé, tuviera yo una novia o alguien allí en la iglesia que obviamente por el contexto no se adhieren a esto, pero cómo podría yo tratar de enseñar este asunto ah, sin irrumpir, por así decirlo, ah, no sé, metido en problemas, por así decirlo, porque sé que es algo que llamaría la atención, a menos en mi iglesia, en el contexto en que me muevo, sería algo novedoso. Sí, 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 entiendo. Mis hermanos, con respecto a estos distintivos, tenemos que entender también el contexto latinoamericano. La reforma apenas está avanzando y estamos luchando contra este mismo, el evangelicalismo, el pietismo, el humanismo, lo pare de contar todo este tipo de elementos que son difíciles de reformar en una iglesia local. Eh, este, ustedes deben ser extremadamente pacientes. Y esto sí es un consejo pastoral. eh, Deben amar a su prójimo y saber de que tal vez ellos no han tenido la misma oportunidad de ustedes para hacerlos. la- Tal vez Dios no les ha dado a ellos la misma oportunidad que a ustedes para entender este tipo de temas o para adherirse con mayor facilidad a este tipo de temas. Em, yo creo que no es causa tan siquiera de ruptura de comunión de que una mujer no lo use en la situación en la que nosotros estamos, porque en esta área nosotros tenemos que tener paciencia y amor a nuestros hermanos. Pero si yo estoy casado, mi esposa sí lo debe usar en el culto. Y de hecho, ningún ministro puede prohibírselo a mi esposa, porque la cabeza de mi esposa no es el pastor, la cabeza de mi esposa soy yo. ¿Cómo lo haces? Tu esposa, si estás casado, o bueno, no creo que tengas autoridad como novio para decírselo a su novia, pero si tu novia está convencida de la economía divina, ella misma debe hacerlo por su propia convicción, porque este mandato no es solamente para las casadas, este mandato es para las solteras también, o para los que están comprometidas, es para todas, para todas. De hecho, eso lo conversaba yo con mi esposa ayer. Yo le digo, "Epa, la niña no está usando velo desde que se bautizó. Mi hija cuando fue bautizada, mi esposa le hizo un velo, un velito y una cubierta le hizo mi esposa. Y ella, ¿y ese no está usando cubierta en el culto? O ahora mi esposa pues le coloca un lacito, le coloca algo distintivo que le pueda cubrir de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. Este, eh, entonces, debe ser una convicción en base a la economía divina, en base a la doctrina que el apóstol Pablo está expresando en las Sagradas Escrituras. Y la mujer, como decía hace un momento, tiene un don para enseñar sin hablar, impresionante. Que eso lo dice Tito capítulo
2, ¿no? Versículo 3. Muy hermoso que la mujer pueda hacer eso y mostrarle su convicción si le preguntan. Si tú como joven tienes la oportunidad de enseñar esto, depende de la iglesia en la que estés, hermano. Hay temas que tú debes abordar con primacía. Si estás en una iglesia arminiana, ¿de qué vas a hablar? ¿De soteriología o del uso del velo en el culto? ¿De cuál hablarías primero? No puedes hablar de las dos al mismo tiempo porque te van a tildar como rebelde y es poco sabio. De la misma forma, como si estoy en una iglesia donde hay pastoras, ¿de qué voy a hablar? Sí, se habla del tema deficiente, pero yo sí tengo la oportunidad. Digamos que yo estoy en una iglesia evangélica común latinoamericana y me pusieron como pastor de jóvenes, digamos, que eso dentro de la iglesia reformada no es común, y esa figura no existe. Nosotros somos todos ancianos, docentes o ancianos gobernantes en tal caso, pero eso no existe. Digamos que yo estoy en una iglesia donde me pusieron de pastor de jóvenes, como un ejemplo, se lo estoy diciendo. ¿Cuál es mi deber? ¿Hablar este tema con los demás ancianos o explicárselo a los jóvenes? Yo primero debo hablarlo con los demás ancianos, o con los líderes, o con el nombre y la figura que le tengan. Así no los acusan de rebeldes. Claro, no estás tampoco exento de que te acusen o no de rebelde, pero hácelo saber primero a tu líder. Hácelo saber primero a tu papá. Al siervo que el Señor puso allí, si es presbítero, si es pastor, qué sé yo, en qué contexto pueda estar el joven, pero hazlo con sabiduría y con paciencia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, de hecho me nació otra. Bueno, en este caso, ya que el velo también es un mandato para las solteras, pero en ese caso, si dado el ejemplo, yo empiezo a ir con una cubierta a mi iglesia y el pastor me empieza a preguntar por qué lo hago y le explico las bases, pero él por algún motivo no lo acepta y no practican eso en la iglesia, ¿yo qué hago en ese caso? ¿Sigo yendo con la cubierta o no? Sí, claro. Tienes dos opciones. O se molesta tu pastor contigo o niegas la economía divina. Bueno, ya en ese caso sería pues no sujetarme al pastor. Debido a eso, No, sería válido. es que más bien tu conducta, sin hablar, sin ser rebelde, siendo piadosa y sujeta, y va a llevar al ministro a decir, oye, pero ¿por qué? Porque ¿sabes cuál es el problema con los ministros latinoamericanos? A nosotros nos metieron, y yo estudié mi primer seminario yo estudié en un seminario americano. Y créanme que en el seminario hablamos de este tema, pero nosotros no lo hablamos exegéticamente, lo hablamos a nivel del contexto histórico-cultural, de que es el mismo argumento que usan todos, ¿no? Que eso es un tema cultural, local, de la iglesia, y eso era lo que yo mismo enseñaba, hasta que yo sí me senté, le hice la exegesis al capítulo, y bueno, me di cuenta de que había algo que no me contrastaba. Y nosotros los ministros tenemos ese error, que muchas veces hablamos por sentado sin haber chequeado bien el texto. Por supuesto, no te estoy diciendo con esto que mandes a estudiar a tu pastor, sino que te estoy diciendo que con tu conducta puede que Dios te use para que el pastor vuelva a chequear el capítulo exegéticamente, porque yo tampoco nací creyendo en el uso del velo, yo no me formé desde pequeño, ay, mi familia desde pequeño la iglesia, no, nada. De hecho, nuestra congregación local ni siquiera usaba el velo cuando fue fundada. Eso fue algo que se formó con el paso del tiempo mientras fuimos estudiando, fue reformándose de a poco. Entonces, paciencia, hermana, paciencia y, y que el Señor te use si logras hacer eso.
Perfecto. Gracias, pastor. Amén. Pastor, podríamos decir entonces que lo que una joven en esta situación tendría que buscar es esta, por así decirlo, una piadosa y reverente resistencia a la oposición ante esta práctica. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor, dos cosas. Uno, conversándolo con mi esposa, eventualmente, si la hermana tiene, en este caso casada, la total convicción y por obediencia, etcétera, quiere usar, pero se le olvidó el velo, creo que está válido que de pronto le diga al esposo, mi amor, por favor, préstame tu pañuelo y ponérselo de alguna manera tan hábil como las damas a veces utilizan cualquier prenda para poder hacer algo y Sí, cubrirse, sí, sí. ¿no? Sí, eso por una parte. Ahora, otra. Recuerdo yo en el contexto bautista allá en Caracas, muchas hermanas, por ciertas características de la iglesia, había hermanos venezolanos, pero también de varias partes de Latinoamérica, incluso de Europa. Y eventualmente alguna llevó un gorro frigio, ¿no? Aquel gorro francés muy particular, a veces boinas, etcétera. Pienso yo, y esto es para mm, utilidad de las hermanas de pronto más jóvenes que no solo no están casadas, sino que de pronto no tienen algún compromiso de matrimonio, simplemente por obediencia al Señor quieren hacerlo, buscar alguna opción válida y Ujú. sí, en obediencia al Señor, cubrirse de alguna manera, como se había comentado, eh, y si toca en algún momento conversarlo con su pastor o con la oficialidad de la iglesia por alguna razón, pues obvio que tenga los elementos para conversarlo, pero eso sería válido, el utilizar entonces cualquier otra opción, aunque pareciera estar simplemente aduciendo a la moda, pero sabemos que no es así. Sí. Sí, claro, hermano. Bueno, no sé si ese extremo de que le va a pedir el pañuelo a su esposo para ponerse en la cabeza se llegue a ese punto, ¿no? Por lo menos pasa eso en la iglesia local y ha pasado y Claro, yo no claro, digo nada. Yo perdón, conozco a mis eh, hermanas. eh, eh, perdón, ajá, una acotación. En el caso que decía, efectivamente, estoy de acuerdo, extremo con respecto al pañuelo, es tal vez sí en Sí. un contexto de iglesia presbiteriana, de iglesia reformada. Pero el otro ejemplo de cualquier otra posibilidad de cobertura para otras denominaciones, algún otro contexto de iglesia. Ajá, perdón, pastor, que le interrumpí. Si no, la cubierta, como decía hace un momento, hermano, puede ser un gorro francés, una boina, puede ser cualquier elemento. Eso. Y si es en cualquier otra iglesia, de la misma forma, de la misma forma. O sea, el culto público es culto público. Y el mandato es para usted, para su esposa. Es como que yo diga, bueno, este culto público no voy a ser yo sujeto a Cristo, sino voy a ser rebelde a Él. O este culto público voy a negar la economía divina, voy a negar la Trinidad, qué sé yo, pero el próximo domingo sí. Es como un tema de circunstancias, hermano. Circunstancias versus convicciones. Muy bien, hermanos, por aquí creo que llegó otra pregunta. Si la oposición ante la negativa de un ministro se hace de forma piadosa y reverente, de tal manera que acompañe el significado de esta práctica, entonces se puede hacer sin temor a reproche. Vamos a repetir la pregunta. Si la oposición ante la negativa de un ministro se hace de forma piadosa y reverente, de tal manera que acompañe el significado de esta práctica, entonces se puede hacer sin temor a reproche. Bueno, yo creo que sí, hermano. O sea,
Vuelvo a repetir, es que el problema está en esto. El ministro fue puesto para corregir lo deficiente. El ministro eclesiástico, el presbítero, sí, gobierna, enseña, instruye, reprende, exhorta y todo lo que tenga que ver está dentro del gobierno de la iglesia. Dios lo ha puesto allí y se le debe sujeción todo esto. Pero yo no creo que un ministro eclesiástico te vaya a reprochar por el uso del velo. El único que tiene autoridad de esto es tu esposo. Y ni aún así el apóstol Pedro lo veía bien visto en 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. ¿Y cómo culmina aquí el versículo 6? Sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿cuál temor debe tener? ¿Creen ustedes que el uso del velo es una conducta piadosa, casta, respetuosa? ¿Es ostentosa? No, ostentosa no es. Es más bien algo externo producido por el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces el reproche no lo teman. Si lo hay, no lo teman. Y que eso más bien no cambie su piedad. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos o hermanos? ¿O estamos bien así por hoy? Bueno, mis hermanos, entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues entonces finalizamos este conversatorio. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dé mucha prudencia, mucha sabiduría. Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque donde tú deseas fortalecernos, o en el punto en que deseas fortalecernos, pues siempre lo haces para bien. Y permites que podamos a través de tu palabra nutrirnos, santificarnos, recordar nuestros deberes, hacer madurar nuestra conducta. Gracias, Padre Santo, por tus bondades y por este conversatorio tan ameno. Guarda a mis hermanos aquí presentes y a sus familias. Permite a los que están solteros poder, Padre Santo, combatir sus propias pasiones, mortificar sus pecados y ser industriosos, como dice también el Catecismo Menor de Westminster. A mis amadas hermanas, te ruego que les dé sabiduría y piedad también. Permite que puedan con este elemento externo también reflejar el interno, ni que se vuelva vanidad, como decía el hermano Daniel, ni mucho menos que se vuelva como algo cultural o sin interés, de poca importancia. Tú eres mi Señor.
y como eres nuestro Señor, a ti nos sujetamos. Gracias por tu orden, mi Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Te glorificamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos,